Hola, buenos días a todos. Hoy está con nosotros nuestro compañero Fernando Aguado. Fernando es director de inversiones de Fonditel y en una situación de crisis global como la que estamos viviendo en estos momentos, Fernando nos va a ayudar a entender cómo la parte más emocional puede llegar a condicionar nuestras decisiones en el mercado. Hola Fernando, muchísimas Muy bueno. gracias por estar aquí. ¿Qué tal ¿Qué tal estás? estamos? Bien, todo bien. La verdad es que bien. No nos Muy bien. podemos quejar. Me alegro, Fernando. Bueno, háblanos un poco de este análisis emocional de una recesión que nos ibas a hacer, porque creo que es muy interesante y bueno, pues puede sacarse mucho partido de la situación en la que estamos viviendo ahora. Mira, generalmente tendemos siempre a mirar las cosas desde un punto de vista muy racional. Y esto nos aporta mucha información, evidentemente. Y es además la forma en la que trabajamos habitualmente, ¿no? Pero el lado más emocional de las cosas también hay que meterlo en la ecuación para poder sacar todo el jugo de toda la información necesaria, ¿no? La economía conductual es algo que ya desde hace tiempo está encima de la mesa con gran éxito, ¿no? Hay varios premios Nobel de Economía, como pueden ser Kahneman o Thaler, ¿no? Y por tanto merece la pena hacer un análisis emocional de lo que está sucediendo para lograr entender bien todas las cosas. Mirad, cuando nos llega un evento muy duro a nuestras vidas, cualquiera que sea, una recesión, como lo que está sucediendo ahora, un problema social, un problema de salud, generalmente a la hora de tomar decisiones pasamos por una serie de fases, ¿no? En psicología se conocen como las fases del duelo, ¿no? Son 5 fases. La primera es una fase de negación, la segunda una fase de ira, la tercera es una fase de depresión, la cuarta, las he dicho mal, no os preocupéis, mirad. La primera sí que es una fase de negación, la ira, después la negociación, el duelo, ¿vale? Y por último ya la aceptación, ¿no? Estas fases son relevantes a la hora de entenderlas. Mirad, vamos a intentar poner en contexto qué sucede habitualmente y qué está pasando ahora mismo, ¿no? Para lograr entenderlo. La primera fase, que es la de negación, es que simplemente negamos que el problema existe, que nos afecta o que pueda ser un impedimento para nosotros, ¿no? Ahora mismo en el mercado esta fase la tuvimos durante los meses de enero y febrero, donde negamos el problema o que nos iba a afectar, ¿no? Dijimos que el problema se circunscribía a China, que nunca habría un problema de afectación más allá de algo puntual en España. En algunos otros países siguen negando el problema, ¿no? Y por tanto, esa fase generalmente se materializa en el mercado con un mercado que hace tope, que llega a los máximos, que cuando sale alguna mala noticia corrige un poquito, pero volvemos a negar el problema, a decir que no pasa nada, vuelve otra vez a esos máximos, y en esos momentos nos movimos en los meses de enero y febrero, ¿no? Esta es una fase muy relevante porque mientras no afrontemos el problema no podemos solucionarlo. La siguiente fase es la fase de ira. La fase de ira se produce cuando los hechos nos pasan por encima. Ya no podemos negar la realidad. Los hospitales están colapsados, tenemos un problema social, se despide a la gente, los negocios se paran, y entonces toda esa negación que hemos tenido al principio se estructura en una gran revuelta, ¿no? Digamos, por ponerlo así, si queréis ver como ejemplo, en el mercado durante las últimas semanas de febrero, las primeras de marzo, tuvimos la mayor caída del 30%, la más rápida en la historia del mercado. Vimos cómo al final unas dislocaciones tremendas en las cotizaciones de los activos, vimos la volatilidad repuntando en la economía que os voy a contar. Vimos a la gente confinada y la actividad cayendo, desplomando. Bueno, generalmente este proceso dura no mucho tiempo, afortunadamente, ¿no? Y se entra en una siguiente fase, la fase de negociación. Esta es la fase en la que nos encontramos a día de hoy. La fase de negociación se caracteriza porque se trata de cortar esa ira y por tanto se ponen medidas encima de la mesa para intentar resolver el problema o minimizar el daño del problema, ¿no? Esas medidas, en este caso, en nuestro caso, se han producido de manera muy relevante, muy global y desde luego a todas las escalas, ¿no? Hemos visto cómo los bancos centrales actúan, hemos visto cómo los gobiernos actúan, hemos visto medidas encaminadas a proporcionar liquidez al sistema, a mantener el empleo, a mantener el consumo, y por tanto se han puesto muchas medidas para evitar que este problema sea de mucho calado, ¿no? Esta fase de negociación en la que estamos ahora suele durar pues más o menos 3, 4 meses. Nosotros pensamos que va a durar hasta el final del tercer trimestre, porque hace falta, para que acabe esta fase, que tengamos datos reales sobre cómo nos afecta lo que está pasando para que seamos capaces de dejar la negociación a un lado y ir a la parte más racional, a ver esos datos, ¿no? Pensamos que esta fase va a durar, pues, como te digo, seguramente hasta el final del tercer trimestre, ¿no? En esta fase lo que veremos son noticias contraponerse, veremos buenas noticias, malas noticias, y seguiremos moviéndonos muy emocionalmente, ¿no? Al albur de estas noticias, ¿no? Fijaros a día de hoy, esta noticia lo que está descontando es que la economía vuelve muy rápido otra vez a su sitio, ¿no? Tenemos un reenganche muy rápido, la gente vuelve a recuperar su empleo, volvemos a consumir, ¿vale? Y por tanto, digamos que lo que estamos viendo en el mercado es una
recuperación esperada muy brusca, muy fuerte, ¿vale? Bueno, veremos si esto se cumple o no. En la siguiente fase, en la fase propiamente de duelo o la fase de depresión, es donde vamos a ver realmente si esas expectativas se cumplen o no, si la economía vuelve a su sitio o no, si hay daños estructurales o no hay daños estructurales. En esa fase, una vez que empecemos a ver cómo han ido los desconfinamientos, cómo ha evolucionado el empleo, cómo ha evolucionado la economía, las ventas de coches, el turismo, todas las actividades, seremos capaces de saber si hay un daño estructural o no a la economía. En esta fase seremos conscientes realmente de lo que ha pasado, de si hemos tenido una recuperación muy brusca, muy buena, muy fuerte, o no ha sido así. Y por tanto, hay un ¿Tú daño crees, estructural. ¿Tú crees, Fernando, que habrá daño estructural? ¿Somos Bueno, demasiado optimistas? es muy difícil de prever hoy, porque la visibilidad es poca. Pero nosotros pensamos que va a haber más daño estructural de lo que se está descontando. Sí va a haber algún daño estructural desde nuestro punto de vista. Algunas cosas no van a volver a su sitio inmediatamente. Pongo ejemplos muy sencillos. ¿Van a volver las aerolíneas inmediatamente aunque desconfinemos al mismo nivel de negocio que anteriormente? No, seguramente no. Restaurantes, cines, bares, turismo, seguramente no. Por tanto, sí pensamos que va a haber algo más de daño estructural. Mirad, cuando sucede una recesión, generalmente, un evento de este estilo, el mercado reacciona de tres formas distintas, ¿no? La economía, el mercado en general reacciona de tres formas distintas. En primer lugar, cuando se considera que lo que ha sucedido es un evento aislado. Entonces todo se recupera muy rápidamente, porque no hay daño estructural, ¿no? Digamos que ahora mismo estamos descontando que esto es un evento aislado y que rápidamente volvemos a su sitio. Una segunda forma es una recesión cíclica, típica, después de muchos años de bonanza económica, viene una recesión. Y el tercero es una recesión estructural, con mucho daño estructural. Por ejemplo, lo que pudo pasar en 2008, que afectó a los bancos, el sector financiero, o en el año 29, ¿no? Nosotros pensamos que en este caso va a estar más cerca de una recesión tradicional que de un evento aislado o que una recesión estructural. Por lo tanto, pensamos que va a haber algo más de daño y que va a tardar más tiempo en recuperarse de lo que descuenta ahora el mercado. Pero esto, como te decía, lo sabremos, seremos muy conscientes cuando entremos en la siguiente fase, esa fase de duelo, de depresión, que será cuando tengamos los datos encima de la mesa y seamos capaces de analizar qué es lo que ha sucedido, cuánto van a bajar los beneficios empresariales más o menos de continuo, dónde se nos va a quedar el desempleo para los próximos años, qué parte del PIB ya no va a ser recuperable. Y cuando llegue ese momento, tendremos que poner en precio de forma racional, aquí sí ya de forma racional, tendremos que poner en precio con los datos lo que está sucediendo. Esta fase suele durar 3 o 4 meses y en función de los daños estructurales, pues será más profunda y más dolorosa o menos. Nosotros pensamos que va a ser más o menos profunda y más o menos dolorosa, ¿vale? No va a ser coyuntural ni circunstancial. Pensamos que todas las medidas que han puesto encima bancos centrales y gobiernos, que son medidas que no hay que minusvalorar, ni mucho menos, son de un gran calado, van a servir de dique de contención y van a evitar que tengamos un daño estructural profundo, como pudo ser en el año 2008. Pero seguramente no van a evitar que tengamos una recesión cíclica. No va a ser un evento, sino va a ser más bien una recesión cíclica. Esa es nuestra forma de ver. Y esa fase, como os decía, pues seguramente se nos puede extender 3, 4, 5 meses, el último trimestre de este año y el primer trimestre del año que viene. Una vez que se complete esa fase, comenzamos una nueva vida, entre comillas. Esta nueva normal que llamamos, ¿no? Empezaremos un ciclo económico nuevo, con unas bases nuevas, con un crecimiento algo diferente al anterior y con las cosas que habrán cambiado por el camino. Esta fase, aunque hoy la veamos lejos, es una fase que nos debe ocupar como inversores, ¿no? Como personas responsables de la inversión al final de nuestros clientes. Debe preocuparnos, ¿por qué? Porque cuando llegue esa fase habrá cosas que han funcionado ahora que no van a funcionar después. Y habrá cosas nuevas en las que seguramente el negocio va a ser más rentable, van a ser mejores. Pongo algunos ejemplos, ¿vale? Hoy no sabemos todas las cosas que van a cambiar, pero por ejemplo sí podemos intuir, o algo más que intuir, saber que los estados van a estar mucho más endeudados que en el pasado. Podemos intuir o saber que, por ejemplo, seguramente todas las acciones que ha habido de recompra de acciones o de pago de dividendos no van a ser las mismas que haya en el futuro. Se va a estar más preocupado por la huella social, la huella económica, el bienestar en conjunto, que por el capitalismo, digamos, si queréis llamarlo así, más económico, más puro, ¿no? De esa forma, además, seguramente vamos a ver que van a cambiar algunas cosas, como la forma de medir los beneficios de las compañías. Ya no vamos a medir el beneficio de la compañía solo, únicamente por el dato económico. Lo vamos a medir por la huella que deja en la sociedad, por lo que aporta, el valor que aporta a la sociedad, por cómo es de respetuosa con el medio ambiente. Vamos a cambiar algunas medidas, ¿no? Seguramente incluso empezaremos a ver cómo cambian las medidas
de las economías en global, de los países del PIB. Fijaros, yo pongo un ejemplo siempre muy sencillo de entender. La cesta del IPC, la medida de la inflación, hace 10 años era muy distinta, ¿no? Hace 10 años la inflación tenía un peso no relevante, pero bueno, significativo, los DVDs o los CDs vírgenes, los discos de música. Hoy en día, sin embargo, eso ha desaparecido de la cesta y lo que tenemos son los servicios electrónicos, el precio de Netflix o algunos otros valores de servicios, ¿no? Seguramente en las medidas de las economías vamos a ir a algo parecido, ¿no? Vamos a empezar a medir no solo el crecimiento económico, sino la distribución del crecimiento. Si ese crecimiento es homogéneo en toda la sociedad o no lo es. Si ese crecimiento es respetuoso además con el medio ambiente o no lo es. Si ese crecimiento lleva implícito o no una mejoría social. Vamos a ver muchos cambios seguramente y eso también va a influir en la forma en la que podemos invertir en el futuro. Qué interesante, Fernando. Para terminar, ¿algún consejo para nuestros compañeros que nos están escuchando esta mañana, tan preocupados todos además por la situación del mercado, como es lógico? Pues la verdad es que no soy quien para dar muchos consejos, ¿no? Mirad, desde el punto de vista más emocional, que aprovechemos cuando podamos para dar un abrazo a nuestros seres queridos, a nuestras familias, en cuanto podamos salir, ¿no? Y en la parte más racional, fijaros, siempre se me viene a la cabeza una frase de Peter Drucker, ¿no? Que decía que pensar en la planificación a futuro, pensar en el futuro, no es pensar en las decisiones que vamos a tomar en el futuro, sino pensar en las decisiones que tomamos hoy, cómo afectan al futuro. Y esto es algo que nos tenemos que llevar de la experiencia que estamos teniendo, ¿no? Que es vivir el día a día de forma intensa y ser conscientes de que nuestras decisiones hoy afectan al mañana. Construir el futuro es construir el hoy. El hoy es el que va a cambiar el futuro. No pensar qué haremos en el futuro, sino pensar en qué hacemos hoy que nos ayude para construir. Fenomenal, pues una muy interesante reflexión para comenzar el día. Muchísimas gracias de nuevo, Fernando, por estar con nosotros y hasta pronto. Un abrazo, muchas gracias a vosotros.